Hola a todos, hoy es viernes, 17 de octubre de 2025, y nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman, está con nosotros. Bienvenido de nuevo, embajador. Encantado de estar contigo, Nima. Permítame empezar, embajador, con el caso de Venezuela. Mucha información, muchas noticias que llegan desde Venezuela, hablando del New York Times, cada vez que publican una nueva historia. Dijeron que el presidente de los Estados Unidos ha decidido permitir que la CIA lleve a cabo su misión en Venezuela, con el fin de derrocar a Maduro, el presidente de Venezuela. Hoy o ayer publicaron esta historia, según la cual Venezuela está lista, Maduro está listo, para cooperar con Donald Trump en materia de petróleo, oro, minerales, todo lo que tienen. Y luego Donald Trump simplemente dijo que no hay posibilidad de avanzar en esa dirección. Antes de pedirle su comentario, esto es lo que hemos escuchado del senador republicano Rick Scott, lo que dijo en Fox News. Rick Scott, what he said on Fox News. Creo que si Maduro es inteligente, se irá a Rusia o a China, a algún lugar así, porque sus días están contados. Sabes, el pueblo de Venezuela no lo quiere. Lo rechazaron en las últimas elecciones, robó las elecciones, un dictador, un líder de un cártel de la droga, así que sus días están contados. Sea como sea que ocurra, espero con ganas el día en que ya no esté en Venezuela. Será algo estupendo para el mundo. Parece que todo está listo para ser derrocado justo después del Premio Nobel de la Paz. Bueno, esto es bastante incompatible con el Premio Nobel de la Paz, porque es una brutal recreación de la intervención estadounidense en el hemisferio. Creo que mucha gente estaría de acuerdo en que Nicolás Maduro no ha sido muy bueno para Venezuela. No es un líder admirable en muchos aspectos, pero es el líder de Venezuela. Y es una cuestión de de desmesurada ambición, que un senador de Florida declare que es ilegítimo, que debe ser derrocado y que debería refugiarse en otro lugar. ¿Qué le da derecho al senador de Florida a decir eso? O tenemos un Estado de Derecho o no lo tenemos. Y está bastante claro que en el caso de Venezuela, la administración está actuando de manera completamente unilateral. También está muy claro que el impulso detrás de esto proviene en gran medida de nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha tenido como objetivo el derrocamiento del régimen de Maduro y el fin de sus vínculos con Cuba, un objetivo que ha mantenido durante mucho tiempo. El Senado de los Estados Unidos estuvo a solo 2 votos de declarar que el presidente Trump no tenía derecho a matar personas en alta mar sin ninguna evidencia aparente, solo afirmaciones. Pero fracasó por 2 votos, lo cual es extraordinario. Y demuestra la ineptitud del Congreso estadounidense, el colapso del sistema de frenos y contrapesos en la política estadounidense y el alejamiento de Estados Unidos del derecho internacional. Creo que podemos decir que la política exterior de Donald Trump es una especie de política de jugador, porque intenta apostar. Cuando se trató de Irán, decidió dejar que Netanyahu atacara a Irán y pensó que Netanyahu derrocaría al gobierno allí. El ataque a Doha, en mi opinión, fue un gran movimiento por su parte. Permitir que Netanyahu atacara en Doha para matar a los líderes de Hamas. Y ahora, con el caso de Venezuela, ¿crees que es una nueva apuesta para Donald Trump? Parece bastante claro que sí lo es. Sabes, ha existido durante décadas un objetivo estadounidense de larga data, bajo presidentes tanto demócratas como republicanos, de cambiar el gobierno en Caracas. Nunca ha tenido éxito. Ha habido algunas maniobras bastante arriesgadas con ese fin, como declarar al presidente de la Asamblea Nacional como el verdadero presidente y apoyar a varios candidatos para suceder primero a Hugo Chávez Frías, quien fue la inspiración del chavismo, una ideología de autocracia bolivariana.
y luego a Nicolás Maduro, su vicepresidente que le sucedió en el cargo. Ninguno de estos intentos de cambiar el gobierno de Venezuela ha tenido éxito. None of these efforts to change the government of Venezuela have succeeded. And I think many of the premises on which American policy Y creo que muchos de los supuestos en los que se basa la política estadounidense son muy cuestionables. No creo que sea correcto decir, como hizo el senador Scott, que el pueblo de Venezuela no quiere a Maduro. Tiene una milicia armada de 4,5 millones de hombres y mujeres que lo apoyan. Esa es una parte considerable de la población urbana de Venezuela. Por supuesto, las condiciones en Venezuela, sometida a duras sanciones de Estados Unidos desde hace muchos años, son bastante graves. Unos 7 millones de venezolanos han huido del país y han buscado refugio en otros lugares, incluidos Estados Unidos, pero muchos de ellos en otros países, Brasil, Chile y así sucesivamente. Chile, and so forth and so on. Venezuela is Así que Venezuela se encuentra en una situación muy difícil, y es fácil entender cómo Nicolás Maduro podría estar dispuesto a ofrecer sus recursos naturales, su petróleo, su oro, las zonas de ganadería, y así sucesivamente, a empresas estadounidenses, y por tanto a Donald Trump y a sus compinches en la Casa Blanca, que parecen capaces de obtener beneficios de la política exterior estadounidense allá donde la intentan aplicar. Es muy fácil entenderlo. Por otro lado, lo que impulsa esta antipatía hacia Venezuela no es tanto el interés económico como el ideológico, concretamente la antipatía hacia Cuba y las objeciones a la relación que Venezuela mantiene con Cuba. Así que no sorprende que Donald Trump no esté interesado en un acuerdo económico. Donald Trump is not interested in an economic deal. Las personas que se preocupan por el caso de Venezuela suelen hablar de Vietnam y de la guerra de Vietnam, porque Venezuela sería un terreno difícil si decidieran pasar a la clandestinidad o llevar a cabo algún tipo de operación militar. Aquí está el exoficial de la CIA, Ralph McGehee, hablando sobre el papel de la CIA. Y esto es lo que dijo, porque se relaciona con mi siguiente pregunta. Here is what he said, because it's related to my next question, Ambassador. No es una agencia de inteligencia, es una agencia de acciones encubiertas. La acción encubierta significa derrocar o apoyar a gobiernos extranjeros. Otra parte de la acción encubierta es la desinformación. Y en mi opinión, el público objetivo principal de las operaciones de desinformación de la agencia son los ciudadanos estadounidenses. Creo que toda la guerra de Vietnam nos fue presentada, nos fue vendida mediante operaciones de desinformación de la agencia. Y cuando digo nosotros, me refiero al pueblo estadounidense. Parece que esta sigue siendo la principal preocupación para muchas personas en Estados Unidos cuando ven estos conflictos extranjeros, incluso en Venezuela. Bueno, creo que en cierto sentido, esto refuta la afirmación del senador Scott de que los venezolanos quieren deshacerse de Maduro. Ya hemos visto este tipo de pensamiento estúpido antes. Cuando Estados Unidos invadió Irak, la gente predijo que seríamos recibidos con flores, bailes y alegría en las calles, y cosas por el estilo. No fue así. Irak tenía un gobierno muy malo bajo Saddam Hussein, mucho peor que el de Maduro. Y sin embargo, iraquíes no recibieron besnaurada besmahal o limbesno extranjero. En su opinión, no fue mi liberación. Así que lo que estamos escuchando aquí es que el pueblo de Venezuela, al igual que el de Vietnam, no está en sintonía con la visión que los estadounidenses tienen de ellos. Por lo tanto, entrar en una guerra en Venezuela podría significar involucrarse en un conflicto guerrillero a largo plazo, con muchas bajas estadounidenses y sin ningún resultado útil. Creo que eso es lo que el señor McGee está diciendo. Además de señalar que la desinformación es una parte muy importante de las acciones encubiertas y que lamentablemente, especialmente en las circunstancias actuales, se dirige en gran medida al público estadounidense.
very largely directed at American domestic audiences. Donald Trump, ambassador, he talked with Donald Trump, embajador, habló con Vladimir Putin ayer y anteayer. Estaba enviando algún tipo de mensaje a Rusia, diciendo, voy a enviar misiles Tomahawk a Ucrania y me estoy preparando para hacerlo. Pero finalmente tuvo una llamada telefónica, parece que Vladimir Putin lo llamó, y uno de los principales temas de la conversación fueron los misiles Tomahawk. Le dijo, no hagas eso. En mi opinión, aún no han publicado la transcripción, pero uno de los principales objetivos de la llamada fue, sin duda, los misiles Tomahawk. Si Estados Unidos decide enviarlos, eso cambiaría enormemente todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Y hoy tenemos a Zelensky en Washington hablando con Donald Trump. Recuerda que la última vez que hablaron, vimos una especie de pánico entre los europeos. Parece que esta vez eso no ha ocurrido, porque Zelensky está en Washington hablando con Donald Trump. ¿Crees que si Zelensky no consigue lo que quiere de Estados Unidos, volveremos a ver el mismo tipo de pánico entre los europeos, empujándolos a presionar a Washington? Well, I think the Europeans are really playing. Bueno, creo que los europeos están jugando un juego muy imprudente aquí. Estoy seguro de que la razón por la que el presidente Putin llamó al presidente Trump fue para advertirle que no proporcionara Tomahawks. Es exactamente el caso ahora que, cada vez que Ucrania lanza un dron de largo alcance o cualquier otro ataque de largo alcance contra Rusia, lo hace con la ayuda de la inteligencia estadounidense. No podría hacerlo sin ella. No podría operar los Tomahawks por sí misma. Tendrían que ser manejados por soldados estadounidenses. Así que esto sería una doble escalada. Primero, un ataque directo de Estados Unidos contra Rusia, que implicaría fuerzas estadounidenses. Y segundo, una escalada de la guerra con una capacidad de ataque de largo alcance más formidable otorgada a Ucrania. Given to Ukraine. I don't think this is going to happen. No creo que esto vaya a suceder. No sé qué le dijo el presidente Putin al presidente Trump, pero siempre he creído que si se introdujeran misiles Tomahawk en Ucrania, los rusos contraatacarían las capacidades de inteligencia que los respaldan allí. Es decir, hay estadounidenses en Ucrania que los apoyan de forma clandestina. Los rusos saben dónde están. No los han atacado específicamente, pero creo que lo harán. Así que esta escalada, si se produce, es muy grave. Lo que pensarían los europeos al respecto, no puedo decirlo, porque parecen estar perfectamente de acuerdo con atacar a Rusia. Parecen asumir que pueden hacerlo con impunidad. Y sin embargo, si lo recuerdas, durante el debate sobre que Alemania proporcionara el misil Taurus a Ucrania, los rusos dejaron muy claro que si ese misil se suministraba, destruirían la fábrica donde se produce en Alemania. En otras palabras, atacarían a Alemania, no solo a Ucrania. Eso fue suficiente para convencer a los alemanes de adoptar un enfoque diferente. Enviaron piezas a Ucrania que fueron ensambladas allí y efectivamente la planta de ensamblaje fue destruida por los rusos. Así que creo que esta es una maniobra muy peligrosa. Muestra desesperación por parte de Ucrania, aferrándose a cualquier medio para detener su lenta derrota. Y el Tomahawk no cambiaría eso, simplemente daría a los rusos un argumento convincente para escalar en respuesta. El jefe de la inteligencia ucraniana dijo ayer que se están preparando para 2 o 3 años más de conflicto en Ucrania. Parece que están planificando a largo plazo. ¿Pero qué significa eso? ¿3 años más de guerra? Eso significaría que Donald Trump ya no estaría en Washington y se están preparando para ello. ¿Quién va a proporcionar a Ucrania las armas que necesita? Porque ayer Pete Hegseth habló con el secretario general de la OTAN, presumiendo de lo buenas que son esas armas y de cómo van a traer la paz a Europa, lo cual, por supuesto, no es cierto. Todo el mundo lo sabe. Well, we've had quite a history in Ukraine
Bueno, hemos tenido bastante historia en Ucrania con gente que afirma que algunas Wunderwaffen, alguna capacidad maravillosa en un nuevo sistema de armas, cambiarán por completo la situación. Y una y otra vez, eso ha resultado ser falso. No ha ocurrido. No hay más motivos para creer que vaya a ocurrir ahora que los que había en el pasado. Y por último, señalaría que el problema fundamental de Ucrania no es el armamento. Son las personas, la mano de obra, la gente entrenada para manejar las armas, los soldados formados para mantener la línea frente a los avances rusos, que son avances de infantería, infiltraciones de pequeños grupos en las posiciones ucranianas. Los rusos están avanzando a lo largo de todo el frente, y Ucrania simplemente ya no tiene la gente, la mano de obra, para resistir de manera eficaz. No hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Los europeos no están dispuestos a poner a sus propios jóvenes, hombres y mujeres, en la línea en Ucrania, ni tampoco los estadounidenses. Real que Ucrania sentís. Well, I could to su mano over. And it has exhausted its manpower. Donald Trump said that India is Charles Kay. Donald Trump dijo que la India está lista para dejar de comprar petróleo ruso, algo que la India negó después. También afirmó que la economía rusa se está derrumbando y que Rusia ha perdido 1,5 millones de soldados, muertos, no heridos. Cuando ves al presidente de los Estados Unidos hablar de esta manera, inventando cosas, ¿qué significa eso? ¿Cómo va a beneficiarse de este tipo de argumentos? ¿Es para el público al que se dirige o es algo que quiere que todos, también fuera de los Estados Unidos, escuchen y vean? hear him, to watch him outside of the United States? Well, I think you're assuming that this is deliberate lies. Bueno, creo que estás suponiendo que se trata de mentiras deliberadas por su parte. No lo creo así. Pienso que él cree lo que dice, lo cual es muy inquietante, porque sugiere en primer lugar que su única fuente real de información es Fox News, que está llena de distorsiones y narrativas incorrectas. Y en segundo lugar, sugiere que tiene un agarre muy tenue de la realidad. Sabes, antes, no estoy seguro de si lo recuerdas, Nima, hubo un informe hace algún tiempo que decía que había tenido una conversación con Vladimir Putin que nunca tuvo lugar. Así que ahora ha tenido una conversación con Narendra Modi que tampoco tuvo lugar. Tiene garantías directas de Modi de que la India va a dejar de comprar petróleo ruso. India is going to stop buying Russian oil. There is an Indian trade delegation in Washington. Hay una delegación comercial india en Washington intentando negociar, y no sé qué habrán dicho. Pero creo que eso de una conversación directa con Modi es la imaginación de Trump desbocándose. Del mismo modo, dijo que habló con Hamas. No sé cuándo habló con Hamas. No hay ninguna indicación por parte de Hamas de que lo haya hecho. Y dice que Hamas dijo, sí señor, nos desarmaremos. Eso es exactamente lo contrario de la posición que mantiene Hamas. Así que creo que, en cuanto al control de la realidad que el presidente estadounidense está demostrando mientras intenta dirigir el barco del Estado, no creo que tenga un mapa. No creo que tenga ningún conocimiento de estas aguas. Está navegando basándose en la creencia, no en el conocimiento. On the basis of imagination rather than knowledge. He said that Hamas is killing, he posted that Hamas is killing civilians. Dijo que Hamas está matando, publicó que Hamas está matando a civiles en Gaza, y que si no detienen este comportamiento, iremos allí y los desarmaremos. ¿Qué pasa por la mente de Hamas o de la administración en Washington cuando hablan de desarmar a Hamas? Porque no se trata solo de desarmar a Hamas. Tuvimos a Smotrich diciendo que establecerán asentamientos en Gaza porque eso aportaría seguridad. In Gaza, because that would bring security. Yes, they tried that before. And Sí, ya lo intentaron antes. Y Ariel Sharon tuvo la inteligencia de retirarse de Gaza porque no establecía seguridad, sino una provocación constante. Y permítanme decir aquí que la administración ha hablado con doble discurso. El presidente Trump, en el Air Force One de regreso de la región, dijo que había autorizado a Hamas a restablecer el orden en Gaza. Pues bien, Hamas está restableciendo el orden. Las personas a las que han estado matando, y no apruebo en absoluto matar a nadie sin el debido proceso, no han tenido ningún debido proceso.
pero saben muy bien a quién están matando. Son bandas que han sido apoyadas por Israel con dos propósitos. Uno, atacar a Hamas, cosa que han hecho. Y dos, destruir el orden que Hamas había mantenido en Gaza. The order that Hamas had maintained in Gaza. And second, equally important, to steal any food. Y en segundo lugar, igualmente importante, robar cualquier alimento que llegara a Gaza y revenderlo a precios inflados para que Israel pudiera afirmar que Hamas estaba robando comida, algo que hemos oído decir al primer ministro Netanyahu en muchas ocasiones. Las agencias de ayuda, aquellas con conocimiento de lo que ocurre en Gaza, han dicho que esto carece por completo de fundamento. Así que este es otro ejemplo de pensamiento ilusorio, pensamiento confuso y demás. Solo haré un último comentario, y es el siguiente. Israel no se comprometió a poner fin a esta guerra. Se comprometió a un alto el fuego, temporal, fase 1. Hamas no se comprometió a desarmarse. Hamas ha adoptado, no siempre pero recientemente, la postura de que estaba bastante dispuesto a ceder el gobierno de Gaza a un grupo palestino tecnocrático y no desempeñar un papel destacado en una coalición que gobernara Gaza o el resto de Palestina. A coalition governing Gaza or the rest of Palestine. That's quite a concession when you consider that the only Es una gran concesión si se tiene en cuenta que la única elección que hemos visto en Palestina desde 2006 fue precisamente la de 2006, que llevó a Hamas al poder, no a la autoridad palestina, no a Fatah, como gobierno de Palestina. La reacción inmediata de Estados Unidos e Israel fue derrocar la autoridad de Hamas en Cisjordania e intentar hacer lo mismo en Gaza, donde fracasaron. Pero esto pone de relieve otro punto. No se puede hablar de estabilidad o de paz sin la participación palestina. Los palestinos deben tener su propio autogobierno y estar comprometidos con la paz con Israel. Están dispuestos a hacerlo. Israel solo está dispuesto a aniquilarlos. Y Donald Trump en ocasiones dice exactamente lo mismo que Netanyahu. on occasion says exactly what Netanyahu says, we will kill them all. This is not Los mataremos a todos. No es un conjunto de declaraciones prometedor si se pretende promover la paz. Y diría que ha habido un patrón en la administración Trump en el que Trump se involucra en algún conflicto del que apenas tiene conocimiento. Organiza una pequeña solución para una parte del mismo, luego declara que el conflicto ha terminado, se apunta a otra victoria para el Premio Nobel de la Paz y se marcha a ocuparse del siguiente. Es la única persona, aparte de los aduladores de su gabinete, que cree haber detenido alguna guerra. Desde luego, no ha detenido la guerra en Gaza. Creo que este acuerdo es una estructura construida sobre arenas movedizas y corre un grave peligro de hundirse en cualquier momento. and it's in grave danger of sinking away at any moment. Does that ¿Significa eso que habrá nuevas escaladas con Irán? with Iran? I think this is quite separate from Iran. Creo que esto es bastante independiente de Irán. Pero ya sabes, estamos viendo repetidamente que Donald Trump no desobedecerá a Netanyahu. Y Netanyahu está decidido a atacar a Irán de nuevo. ¿Cuándo? No lo sé. Algunas personas dicen que pronto, otras dicen que el año que viene. Pero no hay duda sobre la ferocidad de las intenciones israelíes hacia Irán y su enfoque en el cambio de régimen allí, algo que llevan años intentando conseguir. Quieren reclutar a Estados Unidos para esto. No hay razón para creer que Donald Trump no se alineará con Israel, porque lo ha hecho en todos los demás temas y ocasiones. Because he's done it on every other issue and occasion. We've learned that Iran has received Russian fighter jets. Hemos sabido que Irán ha recibido cazas rusos de distintos tipos, 35 MiG-29 en su versión más reciente y Su-35. Hemos visto imágenes de ellos volando sobre Teherán, la capital de Irán. En cuanto a Netanyahu, se informó que Donald Trump estaba pidiendo al presidente de Israel que lo indultara. for the Fue eso porque podría ayudar a la posición de Trump, quizá para evitar una guerra directa con Irán. his position, Donald Trump's position, in order to avoid a war with Iran, direct war with Iran, because No, I think it was, it didn't have No, creo que no tuvo nada que ver con Irán. Tenía que ver con Gaza y con las tensiones dentro del gobierno de coalición israelí y con las exigencias de su donante
Miriam Adelson, que estaba en la Cámara de la Knesset, que voló en el Air Force One con Donald Trump a Israel, y que es muy importante para él políticamente. Así que creo que por un lado estaba diciendo, mira Israel, tienes que enfrentarte a las realidades de Gaza, aunque no quieras. Pero yo quiero a Netanyahu, y esto es lo que puedo hacer por él. Pues bien, por supuesto, el presidente Herzog no tiene la autoridad para hacer lo que puede hacer un presidente estadounidense, y además tiene la sabiduría política de no dejarse obligar a hacerlo, ni siquiera a intentarlo. Así que creo que de eso se trataba. No tenía nada que ver con Irán. That's what this was about. It wasn't about Iran. Embajador, antes de terminar, el caso de China es realmente importante. Hemos recibido informes en Estados Unidos de que los agricultores están muy descontentos con la situación que Donald Trump ha creado con China, porque las exportaciones de soja que enviaban allí se han reducido en un 51%. ¿Y quién está ocupando su lugar? Es Brasil quien está sustituyendo a Estados Unidos. And Argentina. Y Argentina. Y Argentina, sí. So this is entirely predictable, and in fact, Así que esto es completamente predecible. Y de hecho, yo y otros lo predijimos. Tenemos una larga historia de casos similares. when the United States Sabemos lo que ocurre cuando Estados Unidos interrumpe la exportación de productos agrícolas importantes. soybean industry, which is La industria brasileña de la soja, que ahora es muy grande y próspera, fue creada por Richard Nixon en 1973, cuando prohibió la exportación de soja desde Estados Unidos a Japón y otros países con el fin de manipular los precios a nivel interno. manipulate prices. Los precios estaban subiendo debido a las exportaciones, y él quería reducir los precios de los piensos. To lower the prices for feedstock. The net result was major investments by Japan. El resultado final fueron grandes inversiones de Japón y China en la producción de soja en China y también en Brasil, con importantes inversiones en Argentina. In Brazil, Así que esto no es más que la historia repitiéndose. in Argentina. El hecho es que no se puede obligar a nadie a comprar algo, especialmente cuando has demostrado ser un proveedor poco fiable. Y nosotros somos proveedores poco fiables. Especially when you have Si los agricultores estadounidenses, muchos de los cuales votaron por Donald Trump, no son lo bastante inteligentes como para haberse dado cuenta de eso, me sorprende mucho, porque tenemos muchos agricultores inteligentes en Estados Unidos. because we have a lot of smart farmers in the United States. Antes de concluir, embajador, esto es lo que dijo Scott Bessent sobre China. No mistake. This is China versus Ningún error. Esto es China contra el mundo. Han impuesto estos controles de exportación inaceptables a todos. China es una economía de mando y control, y nosotros y nuestros aliados no vamos a ser ni mandados ni controlados. Son una economía dirigida por el Estado y no vamos a permitir que un grupo de burócratas en Pekín intente gestionar la cadena de suministro global. to manage the global supply chain. Well, of course, first of all, China is not a command and control. Bueno, por supuesto, ante todo, China no es una economía de mando y control. Esa es una simplificación increíble. La mayor parte de la economía china está impulsada por el mercado, es del sector privado, no del sector estatal. Y es una economía muy creativa. El segundo punto, y más importante, es que todo lo que ha hecho China, y lo deploro, es imitar a Estados Unidos. Fue Estados Unidos quien inventó los controles de exportación, que te dicen, por ejemplo, que si eres un importador brasileño de botiquines médicos o de primeros auxilios, y en ese botiquín hay un bastoncillo, es decir, un hisopo para el oído, que contiene algodón de Arkansas, eso le da a Estados Unidos el derecho a decirte que no puedes vender ese botiquín a los argentinos si los argentinos no están en nuestra lista de países aprobados. If the Argentines are not on our good list. That's ridiculous. But we invented this system. Eso es ridículo, pero fuimos nosotros quienes inventamos este sistema, y los chinos simplemente nos están devolviendo el favor haciendo lo mismo que nosotros les hicimos a ellos. Creo que ambos países tienen culpa en esto.
Estados Unidos cometió un gran error al crear este nivel particular de control terciario de exportaciones. Y creo que los chinos probablemente descubrirán que ellos también pagarán un alto precio por alienar a mucha gente mientras intentan controlar la reexportación de esto, aquello y lo otro por parte de terceros países. Pero el señor Besant está imponiendo claramente un doble rasero y está siendo hipócrita. No creo que esto tenga ninguna credibilidad ante nadie que entienda mínimamente cómo han funcionado los controles de exportación en Estados Unidos. Thank you so Muchas gracias, Astro Roberto. Un gran placer, como siempre. as always. Oh, good to see you, Neiman. Keep up the good work. Me alegra verte, Nima. Sigue con el buen trabajo.